Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a hacer la sustentación del código de la planificación, método de herramientas y el diseño de filtros. Presento mi documento para verificar la validez. Entonces de aquí hacemos el trabajo de la transformada Z. Nos tocaba escoger dos ecuaciones, una diferencia I y R. Esta es la ecuación, aquí está el desarrollo. ¿Sí? La otra ecuación de diferencia I, F y R, acá está la ecuación y resuelto. A continuación tenemos que hacerlo en MATLAB. Sí, acá está el IR, sus respectivas gráficas, el código en MATLAB de la FIER. Listo, entonces pasamos a MATLAB para verificar, verificar el código del FIR y el IR. Entonces vamos a empezar con el IR, el IR. Entonces acá hacemos el filtro IR. Acá buscamos los coeficientes, creamos las gráficas. Los coeficientes nos dijeron que tenía que estar entre 0 y 1. Buscamos las gráficas, respuesta de impulso. Entonces aquí muestra la respuesta del impulso con 20 muestras. ¿Sí? Acá es el título de la figura, bueno, lo que tiene que salir en la figura. También vamos a buscar el diagrama de polos y ceros. Entonces acá muestra el diagrama de polos y ceros en el plano Z. Bueno, aquí va lo que muestra la gráfica. A continuación el diagrama de Bode. Sí, acá la gráfica grafica la magnitud en decibeles de 20 por logaritmo de 10 versus la normalización. Entonces aquí está lo que va a enlace, la fase. Eso sería todo lo que teníamos que programar para que nos den las siguientes gráficas. Bueno, entonces aquí nos muestran las gráficas. La primera que es el impulso, la respuesta al impulso. ¿Qué nos muestra la gráfica? La gráfica nos muestra cómo reacciona el sistema cuando se aplica una entrada tipo impulso unitario. Entonces, en este caso fue 1 y 0. Es la forma directa de visualizar la dinámica de filtro. Entonces, aquí podemos observar que, a diferencia del filtro FIR, la salida no se vuelve 0. Después de algunos pasos. Entonces acá no se vuelve 0 después de algunos pasos. Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Sí? Sino que continúa durante muchas muestras debido a su retroalimentación. Entonces aquí continúa en 0 según la retroalimentación. La segunda gráfica sería el diagrama de polos y ceros, que muestra la ubicación de los polos y ceros en el sistema del plano Z, ¿sí? En un plano tridimensional. Entonces, ¿qué son los ceros? Determinan los coeficientes del numerador. En ese caso eran 0.5 y 0. ¿Dónde están? Por ceros. 0.5 y 0.3. Los polos determinados por el denominador. Entonces, los polos que son 1, 0.4, 0.2 y menos 0.1, que son que generan el polinomio de orden 3. Entonces acá está polinomio. Entonces, ¿qué decimos del filtro? Que la estabilidad del filtro depende de todos los polos dentro del círculo unitario. Entonces, acá están. Si están fuera del círculo, entonces se dice que es un sistema inestable, pero si están adentro, como lo vemos acá, es un sistema estable.
El diagrama de Bode. ¿Qué podemos decir del diagrama de Bode? Muestra cómo el filtro afecta la amplitud de los diferentes componentes de frecuencia de la señal. Entonces aquí estamos viendo la amplitud y la frecuencia. Entonces aquí muestra cómo la amplitud varía. Entonces en el eje X mostramos la ganancia en decibeles. Y en el eje, perdón, la frecuencia normalizada, la frecuencia. En el eje Y, la ganancia en decibeles. Eh, entonces esta gráfica nos permite saber si es o identificar si es un filtro pasa baja, pasa media o pasa alta o rechazada. Bueno, entonces el diagrama de Bode nos indica cómo el filtro retrasa o adelanta cada componente de la frecuencia de una señal. Eso quiere decir que muestra la fase en función de la frecuencia, la fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Que la fase se mide en grados y puede ser positiva o negativa. La fase la estamos midiendo en grados, pueden ser positivos o negativos. Aquí podemos ver. Eh, entonces dice que los cambios bruscos o lineales de la fase indican la distorsión de la fase, lo que puede afectar la fidelidad de la señal, ¿sí? Porque genera ruidos. Eso sería todo sobre las gráficas IR. Ahora a continuación pasamos a las gráficas FIR. Perdón, esta era la gráfica FIR. Vamos a pasar a la gráfica IR. La Le damos run. Y podemos explicar entonces lo mismo que la gráfica FIR. En la gráfica IR también nos piden que utilicemos ceros y unos. Acá nos está mostrando la figura 1, también con 20 muestras. El diagrama de polos y ceros, el diagrama de Bode. Entonces empezamos con la explicación de respuesta al impulso. Como vimos en la figura pasada, se puede observar que en el filtro FIR, cuando se aplica la señal de impulso unitario, es decir, la señal donde solo el primer valor es 1 y los demás son ceros. Entonces, el primer valor, vamos a ver que es 1 y los demás son ceros. En el filtro FIR, la respuesta del impulso es igual al coeficiente del filtro. Entonces, para n mayor a 2, la respuesta es 0. Porque el filtro es de duración finita. Entonces aquí podemos ver. Pasamos con el diagrama de polos y ceros. Bueno, entonces este diagrama nos muestra la ubicación de los polos y ceros en el complejo Z también. Entonces los ceros representan las raíces de los polinomios del numerador y los polos, para un FIR no hay retroalimentación, por lo tanto el único polo es de origen Z. La ubicación de los ceros afecta el componente del filtro, especialmente la respuesta de frecuencia. El diagrama de Bode. ¿Qué nos indica el diagrama de Bode? Muestra cómo el filtro modifica la amplitud de las diferentes frecuencias de entrada. ¿Qué observamos en él? En el eje X representa la frecuencia normalizada.
Y en el eje Y muestra la ganancia en decibeles. ¿Sí? Entonces este gráfico ayuda a entender si el filtro también es pasa baja o pasa alta o rechazada de la banda. Entonces acá los valores positivos indican amplificación, los valores positivos, y los valores negativos indican atenuación. El diagrama de Bode muestra el desfase introducido en el filtro, el desfase que a cada componente de la frecuencia de la señal de entrada, a la señal de entrada, entonces muestra el desfase del filtro. ¿Qué observamos ahí en la gráfica? Entonces que en el eje Y indica la fase de grados, en el eje Y los grados. Y se puede observar una pendiente, una pendiente lineal en la fase, una pendiente lineal en la fase que indica el retardo constante. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.